Bueno, muy buenos días o buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga. Bueno, feliz de estar nuevamente en casa. La verdad que ya estaba extrañando mucho también a mi familia, a mis hijos. Me pasó un fenómeno en este viaje que extrañé mucho a mi esposa. Eh, Siento que vine más enamorado. Pero creo que hay etapas que están más ligadas al compromiso que a las emociones, ¿ya? Y esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿ya? El poder del compromiso. Yo creo que hay muchas cosas con las que nos es fácil comprometernos porque nos gusta, porque nos apasiona. Pero hay cosas que de repente no nos gustan, no nos apasionan y tenemos que aprender a apasionarnos por ellas, ¿no? Entonces, no es que Dios te va a demandar algo que a ti no te gusta. El tema es que todavía no lo conoces. Y por eso tú crees que no te gusta, ¿ya? Pero en la medida que te vas insertando en esto que Dios te va demandando, entonces tú vas entendiendo el porqué de la demanda de ese gran compromiso, ¿no? Y bueno, yo sé que algunos tienen la pregunta de cómo está mi papá, de cómo quedaron las cosas en Colombia. Algunos me siguen en redes sociales, así que más o menos saben. Y los que no, bueno, mi papá hasta el día de la operación fue como todo muy complicado, ¿ya? Le hicieron el cateterismo y las venas estaban tan obstruidas que no pudieron entrar. Entonces tuvieron que cambiarle de pierna. Al cambiarle de pierna tampoco podían entrar muy bien y por los movimientos perforaron como las arterias. Entonces de eso no se dieron cuenta. Él sale del cateterismo, va a su habitación y mi hermana se empieza a dar cuenta que él se empezó a poner negro por dentro, ¿no? Y estaba teniendo un derrame interno, así que bueno, gracias a Dios, esto se dieron cuenta a tiempo. Allí lo vuelven otra vez a ingresar para hacerle un stent en las arterias y hacerle un cierre con compresión. Esa compresión la hacían como con espadadrapo, como con esta cinta gris que usamos para la construcción, ¿no? Eh, Total que cuando le despegaron eso, le arrancaron la piel, entonces él quedó muy maltratado, ¿ya? Y quedó muy débil por los derrames internos que tuvo, ¿ya? Entonces había que esperar como unos días para que se recuperara para poderlo operar, pero la angustia era esa, si en esos días de espera le daba un infarto, ¿me entiendes? Porque sus venas seguían obstruidas. Así que bueno, gracias a todos los que oraron, mandaron mensajes, a los que se hicieron parte de una u otra forma, porque ustedes saben que esta cosa también implica desafíos, ¿no? Así que llegó el día de la operación, esto es como lo que más me gustaría enfocar. El cirujano sale a hablar con mi mamá y él le dice, mira, de todos los pacientes que nosotros atendemos, nosotros más o menos tenemos como digámoslo así, como un diagnóstico de posibilidades. Ya los que tienen muchas posibilidades con la operación y los que no tienen tantas. Yo quiero que sepas que tu esposo está entre los que no tiene tantas posibilidades. Ya, o sea, puede ser que él entre, pero no salga. Entonces imagínate esa, esa, esa voz de ánimo y de aliento, ¿no? Pero él le dijo algo que para nosotros fue clave. Él le dijo, mira, tu esposo está en las manos de Dios y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y la respuesta de mi mamá fue, sus manos serán las manos de Dios operando a mi esposo, ¿no? Así que bueno, la operación, muchos ya saben cómo es esto, pero el punto es que después que operan a mi papá nos cuenta que antes de operarlo el equipo médico estaba orando. Así que al parecer eran cristianos, ¿no? Él sale de la operación y por lo que nos decían los médicos, de los 4 que operaron ese día, él fue el que mejor se recuperó. O sea, de cuidados intensivos él salió directo para la casa. O sea, no pasó por cuidados intermedios, no pasó por habitación, sino que directamente a la casa, pues su recuperación estaba siendo muy buena, así que yo lo dejé bastante bien, me vine bastante tranquilo, lógicamente con los desafíos de cuidado que esto implica, de acompañamiento, que era como mi gran preocupación, porque estábamos todos allí, pero ya después todos nos íbamos y quedaba solo mi mamá, mi hermana,
Mi mamá, ella también viene saliendo de un cáncer. Entonces no es que sea la persona como más apta para cuidar a mi papá, ¿ya? Pero bueno, gracias a Dios los dejé bien, me vine muy tranquilo con lo que Dios hizo y yo creo que fue una recuperación bastante milagrosa, ¿ya? Pero no siendo más, vamos a Mateo 3, del 13 al 17. Hubieron algunas cosas que yo viví ahí que están relacionadas con el compromiso, entonces por eso voy a irlo como empalmando con la historia de mi papá y de las vivencias en este tiempo, ¿ya? Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínate que Jesús venga y te diga, ora por mí. Es como, Señor, por favor, ora por mí. ¿Me entiendes? O sea, es un momento muy especial. Yo me acuerdo de una líder que para mí era muy confrontante porque ella no podía caminar, caminaba con estos burritos, ¿sí? No que comía burritos, caminaba con estos burritos y ella trabajaba con niños, que es un trabajo bien, bien pesado, ¿no? Y ella me pedía que orara por él y yo le decía, no, por favor, tú ora por mí, porque eres una inspiración en tu ministerio. Ahora imagínate Jesús, ¿no? Viniendo a ser bendecido por ti, ¿no? Luego le dice, pero esto Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, para que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. O sea, hay algo que Juan entendió. Esto va más allá de ti y va más allá de mí. Es el cumplimiento de la palabra, ¿no? O sea, ese es nuestro compromiso. Entonces yo sé que quizás tú sientes que no es la persona para ministrarme, para bendecirme, pero no. Esto es parte del cumplimiento de lo que nosotros debemos hacer, ¿ya? Y después que Jesús fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo creo que muchas veces han orado por nosotros de esa manera, ¿cierto? Y alguien viene y ora y dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia y nosotros nos quebramos. No, pero ¿por qué Dios se complace de mí si hay tantas cosas en mí que no están tan bien? ¿No? Muchas veces también como que buscamos el término para decir me siento orgulloso y aparece el que te dice, pero es que no hay orgullo bueno, ¿no? Pero yo creo que este es el término, me siento complacido. Mi hijo se tituló, me siento complacido. Le fue bien a mi hija en esto, me siento complacido. No logré la meta, estoy complacido, ¿ya? O sea, hay una complacencia en el corazón de Dios a través de la obediencia. Pero no solo hay una complacencia en el corazón de Dios, sino que hay un respaldo al compromiso. Si tú te das cuenta, Jesús obedeció, Jesús llevó a cabo lo que estaba escrito, ¿no? Y lo que Dios manifiesta es su respaldo, ¿no? Y este respaldo se manifiesta con la presencia del Espíritu Santo. Y es interesante que Jesús después va a declarar en otros pasajes el Espíritu que actúa poderosamente en mí, ¿ya? O sea, Él reconoce el poder del Espíritu Santo a través de su vida. Pero es algo que la gente ya había visto manifiesto. O sea, la gente ya había visto cómo descendió el Espíritu Santo sobre él y Dios puso su respaldo para con él, ¿no? Y cuán lindo es no sentirte solo en medio de un desafío. ¿Mm? Y yo creo que este tiempo de desafío era mucho el clamar a Dios, ¿no? Porque no era solo tomar la decisión de si voy, si no voy, ok, pero si voy, las cosas que tienen que pasar para que vaya, ¿no? Entonces, tomo la decisión, lógicamente, Gaby, ¿qué piensas de esto? Mira, quiero estar ahí, siento que debo estar ahí, ¿ya? Gaby, yo siempre lo he dicho, como ella es la que administra toda la parte de la base, ella es más números, ¿no? Entonces Gaby me dice, mira Dionisio, esto, ella me hace ver quizás un cuadro que yo todavía no estoy viendo. Y yo como soy más inspiracional, yo me voy más por lo inspiracional y yo sé que Dios va a proveer y Dios va a hacer y Dios se va a glorificar, así que no te preocupes, tranquila, yo no voy a tocar esto. Bueno, mi amor, ve, ¿no? Pero en medio de todos esos procesos es inevitable pensar en personas, ¿ya? O sea, es inevitable
para nosotros muchas veces pensar en que quisiéramos que alguien esté allí, ¿ya? Que alguien esté allí para nosotros. Pero es ahí donde Dios te dice, aquí estoy. ¿Me entiendes? O sea, y si alguien está, soy yo igual. ¿Me entiendes? Tocando el corazón de alguien para que esté. Pero el punto es que el que tiene que estar, ya está. Y muchas veces nosotros nos afanamos porque quizás no estamos viendo al Espíritu Santo descender como paloma. ¿Me entiendes? Y nos afanamos y nos desesperamos por nuestros propios desafíos. Pero el punto es que si Dios te habló y tú obedeces al compromiso, hay un poder que libera el respaldo de Dios. Entonces, gran parte del poder del compromiso es que el compromiso libera lo que Dios tiene para ti. El compromiso desata las cosas que Dios tiene planificadas para tu vida. Pero es muy difícil alcanzar ciertas cosas cuando no hay compromiso, ¿no? Si yo quiero bajar de peso, no es una hipótesis, ¿ya? Necesito comprometerme. Necesito comprometerme conmigo mismo, necesito comprometerme con mi salud, necesito comprometerme con mis decisiones. ¿Es fácil? Yo sé que no es fácil, ¿ya? Pero tiene que haber un compromiso que esté por encima de esto. Ayer me regalaban una empanada chilena, imagínate, yo vengo de 3 semanas fuera. Una de las cosas que más me gusta es la empanada, ¿ya? Y los completos y los asados. y ahí sigue la lista, pero como estoy en este proceso donde fui confrontado en mi salud, ¿ya? Yo tomé la empanada y la persona que me la regaló como que estaba esperando que yo me la comiera. Y yo por dentro sabía, esto no me va a hacer bien, ¿no? Entonces me iba comiendo las puntitas. Y Gabriela desde allá me miraba y se reía, junto con las personas que saben que estoy en ese proceso, hasta que el Espíritu me iluminó. Y yo dije, voy a avisar a los niños para que vengan a comer, ¿no? Y esa fue la forma de salir de esa situación. Pero lo único que me motivó a no hacerlo, porque créeme que quería hacerlo, ¿ya? Lo único que me motivó a no hacerlo es que el cuidado que yo debo tener conmigo mismo tiene que estar por encima de mis deseos. Y yo creo que muchas veces esto lo relacionamos como con cosas muy sencillas, pero también es así con el pecado. El cuidado que tú debes tener contigo mismo referente al pecado tiene que ser más grande que tu deseo. ¿Me doy a entender? Porque el tormento de la tentación para pecar es bastante feo, pero es mucho peor las consecuencias del pecado. Y muchas veces lo que nosotros no pensamos es la consecuencia. Y si tú te das cuenta, muchas veces el consuelo es, después me arrepiento y Dios me perdona. ¿Me entiendes? Pero esto en realidad lo que muestra es la carencia de compromiso. Entonces hacemos un mal uso de la gracia. Es que Dios es un Dios de gracia. Es que Dios es un Dios de amor. Pero amado, la gracia no es para que caigas en desgracia. ¿Me entiendes? La gracia es para que experimentes el amor de Dios. La gracia es para que experimentes su cuidado, su protección, su respaldo. Pero lo que Dios demanda de ti es compromiso. Y este compromiso es de amor. Porque normalmente nosotros nos comprometemos con lo que amamos. Y a veces lo que amamos nos puede llevar a faltar a nuestro compromiso. Porque a mí me ha pasado muchas veces, especialmente con el tema del fútbol y Liam, ¿ya? Que yo me apasiono. Me apasiono como si estuviera jugando en Barcelona, ¿ya? Pero es mi hijo el que está ahí, ¿me entiendes? Y cuando Alana va a las competencias de gimnasia, es mi hija. Y está ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de que ganen. Yo sé que lo hacemos para divertirnos, pero me divierto más cuando gano, ¿no? Y a veces me apasiono tanto que ya me han hasta regañado públicamente. Entonces ahí está el pastor que lo están regañando. Cálmate, Dionisio, ¿no? Deja que el niño piense. Y ahí estoy yo luchando, Señor, ayuda. Pero viste que está esta pasión que aún de repente me lleva a salirme un poco de lo que debería ser mi conducta. Pero de lo que debería ser mi conducta, ¿para quién? Porque honestamente muchas veces guardamos nuestra conducta para la gente y no para Dios. ¿Entiendes?
Cuando en realidad yo guardo mi conducta para Dios y si me desequilibro un poquito por mi hijo, gloria a Dios. Es mi hijo y si me desequilibro un poquito por mi hija, es mi hija. ¿Me entiendes? Y gloria a Dios y si me siento complacido por eso, gloria a Dios. Y si Dios me tiene que amonestar, que me amoneste. ¿Me entiendes? Pero yo sé que Dios no está buscando condenarme. Lo que sí sé es que Él está buscando mi compromiso. ¿Ya? Entonces quiero que vayamos a Isaías, capítulo 53, verso de 3 al 7. Isaías 53, del 3 al 7. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo creo que este pasaje describe lo que es la más grande expresión de amor, que es la renuncia y el compromiso total por amor a alguien que no lo merece. Y yo creo que en esto de trabajar en misiones, pues para los que no me conocen, yo soy pastor misionero, ¿ya? Y estoy mucho más enfocado en el área misionera, ¿ya? Y esto lógicamente te demanda trabajar con personas, implica hacer labores que de repente no quieres hacer, pero que tú sabes que son parte de tu labor, ¿ya? Pero una de las cosas que a veces como que tú te cuestionas es la gratitud, ¿ya? O más que la gratitud, la ingratitud, ¿ya? Voy a poner como ejemplo las casas que estuvimos construyendo para la gente del incendio. Hubieron casas en que la gente estaba tan agradecida por lo que estaba pasando. Imagínate, perdiste tu casa y te están regalando una casa con todo, tanto por fuera como por dentro y amueblada y con todas sus cosas. O sea, era una gran alegría para las personas, ¿ya? Ustedes como Camino Nuevo también fueron parte de eso. Quizás algunos no lo saben, pero la iglesia fue parte de eso, ¿ya? Y tú veías tanta gratitud que la gente de lo que no tenía trataba de bendecirte. ¿Eh? Y nosotros, lógicamente, cuando veíamos ese cariño, ese amor, es como que hasta te incomoda, ¿me entiendes? Porque, por favor, no me dejes eso, ¿me entiendes? Tranquilo. O sea, esto lo estamos haciendo por Dios, Dios te está mostrando su amor, es Dios quien no se ha olvidado de ti, es Dios quien está haciendo algo para ti, pero no somos nosotros. Pero tú veías ese corazón agradecido. ¿Cómo hubieron casas en las que sentíamos que no valoraban lo que se estaba haciendo, en las que había indiferencia, en que la comida no era tan buena, ¿ya? Y una de las cosas que a mí me duele mucho es cuando me tocan la comida. Pero no creas que era una exigencia mía, ¿ya? No me juzgues. Nosotros pasábamos un presupuesto para comida, ¿ya? O sea, nosotros no le generábamos ningún gasto a estas familias. Todo lo que hacíamos era cubierto, ¿ya? Entonces, viendo el presupuesto y viendo la comida, yo decía, aquí se me están quedando con plata del presupuesto, porque no corresponde a la comida que nos están entregando. Entonces yo trataba de hacer un hincapié, trataba de, ¿me entiendes? Pues todo el día construyendo, todo el día trabajando, y que el almuerzo sea algo no muy contundente, lógicamente para los trabajadores no es fácil, ¿ya? Entonces, pero yo veía como ese corazón ingrato. Y el punto aquí no es el corazón ingrato, porque yo sé que ustedes lo están juzgando, pero el tema era mi corazón, el mío, ¿me entiendes? ¿Por qué te sientes así?
¿por qué actúas así? Porque esto está generando esto en ti. ¿Mm? Y yo creo que esto tiene que ver con las expectativas humanas. Porque en medio de situaciones, de crisis, como yo les decía al comienzo, a veces es inevitable pensar en personas. Y a veces pones tu expectativa en personas. Cuando en realidad, si tu compromiso es con Dios, tu expectativa tiene que estar en Él. Y Él es un Dios que no falla. Él es un Dios que nunca llega tarde. Yo sé que a veces nos preguntamos dónde está Dios, pero Él está ahí. Yo creo que a veces nos cuestionamos el por qué no hemos visto a Dios, pero Él está allí. Y yo creo que la actitud de una persona no puede condicionar la actitud de tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que habían recursos extras que ingresaban y esos recursos extras podíamos darle a esas casas cosas extras. Entonces, en mi corazón, ¿a quién crees tú que yo le quería dar lo extra? Pero de repente, ¿qué Dios te decía? A este. Pero Señor, a ese. A este. ¿Mm? Entonces, no siempre la complacencia en el corazón de Dios se centra en mis propios criterios. ¿Ya? A veces tienes que romper tus criterios para entrar en el criterio de Dios. Porque cuando Jesús murió, Él no seleccionó y dijo, mira, voy a morir específicamente por esto, pero este no. ¿Ya? No, el sacrificio que yo voy a hacer es por estos que me aman, que me han tratado bien, que me buscan, que oran. No, pero por estos no. ¿Sí? Jesús nunca hizo esa diferencia. Él murió por amor. ¿Sí? Por amor a la humanidad, por amor a su creación. Y esto fue lo que lo mantuvo firme en su compromiso. Entonces, quiero que vayamos a Marcos, capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se dice que este es uno de los versículos que encierra más grandemente lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿ya? Y si te das cuenta, Él destacó su compromiso en un acto voluntario, donde Él asumió una responsabilidad por amor. Entonces, cuando nosotros definimos el compromiso, tenemos que pensar que el compromiso es un acto voluntario. Es algo que nosotros decidimos asumir, tomar una responsabilidad y lo hacemos por amor. Pero el punto es, desde mi definición de amor, ¿con qué yo estoy dispuesto a comprometerme? Porque dice que hay cosas con las que no estamos dispuestos a comprometernos. ¿Pero por qué? Porque salen de mi cosmovisión de amor. Entonces, en realidad yo con esto no me quiero comprometer. No estoy ni ahí. Para eso Dios tiene más gente que busque a otro, ¿no? Pero de repente Dios te quiere usar a ti. Y me llama mucho la atención este pasaje que leíamos de Isaías, experimentado en quebranto. Y yo creo que el quebranto no pasa solo por la aflicción del corazón, sino que el quebranto también pasa por la adoración. La capacidad que yo tengo de quebrantarme en su presencia, entendiendo quién es Él y quién soy yo. Y cuando entiendo quién es Él y por amor a Él y por lo que Él hizo por mí, entonces yo puedo hacerlo por otras personas. Y esto me va a demandar a mí un mayor compromiso. Yo creo que el compromiso también llega a nuestras vidas cuando nos ponen a cargo de algo. No sé si a usted le ha pasado, pero se le entrega una responsabilidad y usted como que asume un compromiso. Por eso algunos de los líderes aconsejan ya delegar funciones específicas para que las personas se comprometan con esto. En mi caso, una de las cosas que yo pienso, ya esto no tiene que ver con esto, es una charla de liderazgo, pero es mi pensamiento, es importante que como líder o como buen líder, tú identifiques las fortalezas de tu gente, ¿ya? Y sepas en qué áreas les puedes potenciar. Porque a veces juzgo desde mi vara de medida.
¿Cuál puede ser una de mis varas de medida? El trabajo. Entonces, en base al trabajo, tiendo a evaluar. Sí, a este lo puedo meter en esto, lo puedo meter en esto. No, más que nada el trabajo físico, ¿ya? Pero de repente me doy cuenta que hay gente que tiene muchos dones en otras áreas, ¿no? Y que yo no los estoy potenciando, porque los estoy poniendo en el área que yo quiero que ellos se potencien, pero no es su área y tampoco es el área en la que ellos son fuertes, ¿no? Entonces es ahí donde yo tengo que romper lo que es mi deseo, ¿me entiendes? Para potenciar el compromiso en otro. Porque no es lo mismo comprometerte con algo que te apasiona que con algo que no te apasiona. Ahora, hay cosas que no nos apasionan con las que nos vamos a tener que comprometer. Por ejemplo, la Gran Comisión, ¿ya? Si te das cuenta, la Gran Comisión es un mandato general. O sea, aquí no es si tú eres evangelista o no eres evangelista. No, es que eso le corresponde a los evangelistas de la iglesia. No, la Gran Comisión es un llamado para todos. Y yo recuerdo que en mi experiencia personal, yo me refugié mucho en mi ministerio. ¿Esto qué quiere decir? Yo trabajo en todo lo que es el área de restauración, sanidad interior, consejería, prevención en drogodependencia. Este tipo de cosas son mi área, ¿me entiendes? Consejería familiar, matrimonial, esa es mi área. Entonces, como yo la llevo a cabo y la ejecuto y la desarrollo, yo estoy cumpliendo con el llamado del Señor. Eso es lo que Dios me llamó a mí. Y de repente, bueno, si Dios quiere la Gran Comisión, para eso tenemos el resto de Jucún para que lo haga. Pero a mí Dios me llamó a esto. Y de repente un día Dios me exhorta y me dice, el llamamiento individual jamás podrá apagar el llamamiento global. Sino que tú tienes que estar en lo global y dentro de lo global potenciar lo individual que Dios te ha dado. Entonces, uno de nuestros llamamientos globales es la Gran Comisión. Entonces, bueno, Señor, desde mi área, desde donde tú me has hecho fuerte, ¿cómo yo puedo comprometerme con la Gran Comisión? Y empezamos a indagar y empezamos a investigar. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos de nuestros misioneros que están en el campo, ¿ya? Y cuando te hablo de nuestros misioneros, no te hablo de los misioneros de Jucún, te hablo de los de la iglesia y de diferentes lugares, ¿ya? Una de las cosas que empezamos a descubrir es que muchos de estos misioneros estaban luchando con la soledad, ¿ya? Algunos de estos misioneros estaban luchando con la depresión, ¿ya? Algunos de estos misioneros que estuvieron trabajando en los campos de refugiados, ¿ya? Estaban luchando con depresión postraumática, ¿ya? Entonces, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Entonces, Dionisio, ¿será que hay áreas en las que tú puedes aportar a la Gran Comisión? ¿Será que tú puedes cuidar a mi gente que está allá? ¿Será que tú les puedes brindar apoyo? ¿Será que tú les puedes brindar acompañamiento? Y creamos una oficina virtual de acompañamiento misionero. Pero el punto aquí no es eso individual que ha puesto en ti, sino la visión global que Dios nos ha llamado, cómo tú puedes potenciarla a través de esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Porque hay gente que es muy buena para hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Pero como son buenos con eso, se comprometen con eso. Pero nuestro compromiso tiene que ser con el corazón de Dios. Las cosas que Dios quiere que nosotros nos comprometamos. Y eso que Dios quiere que tú te comprometas, seguramente Él va a potenciar esas áreas en las que tú eres bueno. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que yo no puedo dejar es que el compromiso personal me cegue para no ver lo global, ¿ya? Tiene que ser un pensamiento mucho más amplio. Hace algunos años escuché a Loren Cunningham, quien ya falleció, decir, si tú quieres tomar una decisión importante, piensa en 3 o 4 generaciones. Imagínate, o sea, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus bisnietos, ¿me entiendes? Y en los hijos de tus bisnietos, no sé cómo se diría, en tus tataranietos. Entonces, piensa que esa decisión que tú tomes hoy puede afectar aún a 4 generaciones. Y qué mejor que afectarlo de forma positiva. Entonces, he tratado de hacer ese ejercicio en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero dejar
a mis generaciones. Pero si te das cuenta, esto requiere compromiso. Entonces, el compromiso requiere pasión. ¿Mm? Y yo sé que hay muchos apasionados pasionales, ¿ya? Y cuando te digo que hay apasionados pasionales, son estos emocionales, que pasionalmente se comprometen, ¿me entiendes? Heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré, ¿no? Pero llega el momento de aquí es ahora y bueno, Señor, tú sabes que primero tengo que resolver esto, después tengo que resolver esto otro y bueno, y tú sabes que bueno, tienes que encaminar esto primero. Hasta que tú no encamines esto, yo no hago eso, ¿ya? Entonces, como que ahí quedó lo pasional. Entonces, cuando yo te hablo de pasión, de que el compromiso tiene que ver con pasión, es pasión en Cristo, ¿entiendes? Es esa pasión que te lleva a darlo todo, incluso a dar tu vida, aún por gente que tú ni conoces. Ya no me acuerdo, ¿en qué año estábamos viviendo en Estados Unidos? En el 2010. Mi mamá me llama y me dice, hijo, tu papá tuvo una recaída. Mi papá fue adicto a la cocaína por más de 40 años. ¿Ya? Una recaída en un hombre como él puede significar un día, 2 días, una semana o nunca más volver. ¿Sí? Así que ella me dice, si puedes hacer algo por él, por favor, hazlo. ¿Mm? Y yo recuerdo que llamo al tío Chelo, quien es mi pastor, y le digo, ¿sabes? Tengo el deseo de pasar por Colombia y ver qué puedo hacer por mi papá. El único problema es que tengo este compromiso. Y él me dijo, hijo, nosotros hacemos tantas cosas por gente que ni conocemos. ¿Mm? Cuanto más por nuestra familia. Todo compromiso es cancelable. El único que no es cancelable es aquel en que nadie te pueda reemplazar. ¿Mm? Así que me fui a Colombia y para resumir la historia, mi papá terminó viviendo en Chile con nosotros, haciendo una escuela de discipulado, haciendo una escuela de consejería y desde ahí él fue libre de la cocaína. ¿Mm? Entonces, yo creo que hay cosas con las que tú estás comprometido que son urgentes, ¿ya? Que pueden ser importantes, pero lo que tú tienes que saber es que lo urgente nunca puede sacar tu compromiso de lo que verdaderamente es importante. ¿Mm? Porque a veces postergamos a quienes amamos y postergamos muchas cosas por lo urgente, ¿ya? Cuando en realidad tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Y si hay algo que es importante, es nuestra familia. ¿Mm? Entonces, yo no te estoy diciendo que no obedezcas, que no, pero no dañes a tu familia por las urgencias. ¿Mm? Yo estos días me he dedicado a estar con mi familia, estoy tratando de estar con ellos porque mañana vuelvo a viajar por 3 días y después regreso y estoy unos días más y vuelvo a viajar. Entonces, ayer cuando yo le decía a Lian, hijo, papá se va a ir por unos días, él ponía esta cara de aflicción, ¿me entiendes? Como de querer llorar, ¿no? Entonces, ya yo sé que tengo que pasar tiempo con él, que tengo que invertir en él y que él entienda por qué voy a salir, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, hay cosas que nosotros no podemos dejar de invertir en lo importante, ¿ya? Porque normalmente cuando tú regresas, aparece el necesito esto, necesito aquello, necesito aquello. ¿Mm? Y tú también necesitas aprender a decir que no, ¿sí? Porque tienes que darle prioridad a lo importante. Eso no significa que lo que otras personas estén viviendo no sea importante. Es importante, ¿me entiendes? Pero distribuye bien los tiempos. Y algo que te quiero decir, y que espero que no lo tomes a mal, es que tú también eres importante. También necesitas cuidar de ti, ¿ya? Yo sé que esto no es para todos, pero yo conozco mucha gente que se posterga a sí mismo por otros. ¿Mm? Y a veces el saber decir que no
es cuidarte a ti mismo. ¿Mm? Y viste que hay gente que no dice que no por miedo a que la juzguen, por miedo a que la critiquen. Pero no, o sea, yo no te estoy llamando a un pensamiento egoísta, ese, no me malinterpretes, ¿ya? Porque después decir, no, es que el pastor dijo tal cosa, y no. Lo que yo te estoy diciendo es, cuídate, ¿ya? Cuídate. Porque a veces la religiosidad te puede llevar a descuidarte. ¿Mm? Y yo no creo que ese sea el deseo de Dios. ¿Mm? Entonces, a veces no, es que esto es por amor al Señor, es que esto es por amor al Señor, pero estás descuidando todo. Y tu matrimonio se está destruyendo y tu familia se está viniendo abajo y tu salud se está deteriorando y tú sigues creyendo estar en lo correcto. ¿Me entiendes? El fruto habla de que te estás equivocando. ¿Me entiendes? De que hay algo que no está bien. Entonces, no es lo mismo el compromiso con Dios que el compromiso con la religión. Nosotros no estamos comprometidos con una religión. Nosotros estamos comprometidos con Dios. Y aquellos que están comprometidos con Dios saben que tenemos que cuidar de los nuestros. ¿Mm? Entonces, el compromiso no solo requiere pasión, ¿ya? El compromiso también requiere perseverancia. ¿Mm? Y yo creo que esta es una de las cosas que a veces más nos cuestan. Perdón que ponga tantos ejemplos de Jucún, pero es la entidad con la que más trabajo, ¿ya? Pero una de las frases que normalmente se utiliza mucho en la entidad es escuchar a Dios, creer, obedecer y permanecer. Escuchar, creer, obedecer y permanecer. ¿Por qué? Porque en tu relación escuchas a Dios, ¿ya? Ahí tú decides creerle. Y cuando tú le crees, normalmente obedeces y te empiezas a mover por eso. Pero cuando aparece la dificultad, cuando las cosas no salen como tú esperabas o como tú querías, lo que cuesta mucho es la permanencia, ¿ya? O sea, hasta hace algunos años, el 76% de los misioneros que salían del campo salían por problemas económicos. El 76% de ese 100% que salía por problemas financieros, ¿ya? Es una estadística muy alta, ¿me entiendes? Pero escuchamos, creímos, obedecemos, pero no estaba saliendo como pensaba. Y lo que nos cuesta es la permanencia, ¿sí? Entonces, la permanencia es clave para el compromiso. Porque a veces en medio de los procesos abortivos, ¿ya? Es donde nosotros nos perdemos estas bendiciones, lo que Dios tiene para nosotros. Hace algunos años, esto que te voy a contar, te lo voy a contar en tercera persona, es un ejemplo, no voy a usar ni nombres ni lugares, porque este mundo es tan chico, ¿ya? Pero yo recuerdo un lugar donde se estaba plantando un ministerio, ¿ya? La plantación de este ministerio no fue fácil, ¿ya? Fueron años de lucha, de batalla, donde las cosas no se estaban dando como se esperaba, ¿ya? Y llegó un momento en que este liderazgo, que yo creo que fue la falla, ¿ya? Este liderazgo dice, ellos mandan una carta diciendo que terminaban su vínculo con este ministerio, que las cosas no salieron como pensaban y que ellos entendían que definitivamente ya no estaba el respaldo de Dios para eso, ¿ya? Y por eso tomaban esa decisión. Lo lamentable es que este mundo es tan chico que estando en otro país y en otro lugar, yo me entero, ¿me entiendes?, del ministerio que ellos habían decidido aceptar, ¿ya? Y era otra propuesta ministerial con ciertas remuneraciones, con ciertas cosas, ¿ya? Pero esa parte no la comunicaron, ¿me entiendes? Solo fue, sentimos que ya esto no va más, ¿ya? El punto es que a los 6 meses regalaron una propiedad para este ministerio. Y no cualquier propiedad, una tremenda propiedad. ¿Mm? Pero ya no había quien la liderara. ¿Mm? Y de repente, bueno, aparecieron los líderes, aparecieron las personas para liderar esto. Pero mi reflexión era 6 meses. 6 meses más. Y ellos hubiesen visto esta tremenda gloria del Señor. Y a veces a nosotros lo que nos cuesta un poco es permanecer.
¿entiendes? Frente a ciertas dificultades. Y hoy en día, si tú te das cuenta, es lo que nos están discipulando. Se acabó el amor, sepárate. No, compromiso. Amado, aquí hay esposas y hay esposos que saben lo que es el compromiso. ¿Eh? Y que permanecieron por amor al compromiso. Porque no es el amor el que sostiene el matrimonio. Es el pacto. Y cuando tú entiendes el pacto, comprometes tu voluntad. ¿Me doy a entender? Ahora, no en todos los casos, ¿ya? Pero eso después podemos hablarlo más a título personal, ¿ya? Pero el compromiso también requiere que tú estés enfocado. Porque hay muchas cosas en la vida que a nosotros nos desenfocan. Y muchas de estas cosas que nos desenfocan pueden parecer buenas y otras no tan buenas. Algunas son intimidatorias, situaciones que se presentan, cosas que tú no te esperabas. De repente apareció una situación, te desenfoca. ¿Me entiendes? Y es difícil no desenfocarte con lo urgente. Pero hay que tener esa voluntad comprometida para que esto que está apareciendo no me desenfoque. No significa que yo no puedo trabajarlo, no significa que yo no puedo invertir, pero que no me desenfoque. Porque lo que me desenfoca es lo que me aleja de la meta. Y yo necesito permanecer en la meta, ¿ya? Entonces, para nosotros permanecer en el compromiso, tenemos que tener mucha confianza en Dios. Y la confianza es la capacidad de descansar en aquello que tú no ves, pero sabes que está allí para ti. Entonces, no siempre va a ser fácil permanecer en algo que tú no estás viendo. No siempre va a ser fácil no perder el enfoque, pero tiene que haber confianza. Y la confianza en Dios, lo increíble de la confianza en Dios, es que la confianza en Dios te lleva a tener confianza en ti mismo. Y cuando tú te rodeas de personas que potencian tu confianza, estas cosas van a potenciar tu vida y tu ministerio. Y esto no es una charla motivacional, ¿ya? Pero rodéate de personas que te potencien, ¿ya? Rodéate de personas que puedan invertir y llevarte a un crecimiento. Cuando yo llegué a Chile, amados, yo no sabía poner un clavo. Porque en Colombia, digámoslo así, la clase media, si a ti se te daña un enchufe, llamas al eléctrico para que lo arregle. Aquí en Chile yo he visto que no importa si es clase media, baja o alta, como que se rebusca. Déjame, yo lo veo. ¿Me entiendes? Como que son más, le meten mano más a las cosas. No importa cómo quede, pero le meten más mano, ¿no? Entonces, cuando yo llego acá, yo no sabía nada. Y me acuerdo que en Jucún todo lo construimos nosotros mismos. O sea, por lo menos en Jucún, Chile, ¿ya? Y yo recuerdo que me contaban los martillazos, poniendo un clavo de 4 pulgadas. En una ocasión me llegaron a contar más de 30 martillazos, ¿no? Y la gente decía, espérate, no respire que se le mueve el martillo. Entonces se quedan todos quietos para que yo martillara. Entonces imagínate la presión de todo el mundo mirándote, riéndote y tú martillando y el martillo salía para aquí y para acá. Pero yo recuerdo que una de las personas que potenció mi vida fue mi esposa. Y ella me dijo, inténtalo, hazlo. Porque para mí era más fácil darle una ofrenda y que alguien lo hiciera. ¿Me entiendes? Pero llegó un momento donde no estaba la ofrenda, ¿me entiendes? Y mi esposa, que era la administradora, me decía, no hay ofrenda. Inténtalo, hazlo, tú puedes. Hoy en día yo construyo una casa y no tengo problema. Pero hubo gente que potenció mi vida. ¿Sí? Y quizás esto era un don que si yo no me hubiese permanecido, jamás hubiese creído que yo lo tenía. ¿Me doy a entender? Entonces hay áreas en las que tú identificas que eres bueno. Pero hay áreas que tú no identificas, pero que las puedes potenciar. Con Dios y con las personas correctas. Entonces, el hecho de que hoy no lo sepas, no significa que nunca lo vas a saber. ¿Me doy a entender? Porque nadie sabe lo suficiente como para no aprender un poquito más. Amén. Entonces,
El compromiso también requiere carisma, y ya con esto me voy a ir enfocando ya en el cierre. ¿Mm? Hay gente que es muy carismática, ¿no? Y gracias a ese carisma tiene seguidores. Pero si tú te das cuenta, esto cansa, porque no es lo mismo el carisma que la presencia de Dios. ¿Mm? O sea, no es lo mismo que a ti te acompañe la presencia de Dios y que por su gracia tú tengas carisma a que tú seas carismático. ¿Me doy a entender? Normalmente los ministerios con personas carismáticas no permanecen en el tiempo. ¿Me doy a entender? Y ese respaldo no se ve tanto en el tiempo. Porque son personas que tienen mucho carisma, pero no necesariamente la presencia de Dios. Entonces, cuando yo te hablo de que el compromiso requiere de un carisma, estoy hablando de que requiere de que la gracia de Dios se vea reflejada a través de tu vida. Y para esto tú necesitas su presencia, ¿no? Y finalmente, el compromiso requiere renuncia. Y yo creo que esto es una de las cosas que de repente a nosotros nos cuesta, ¿ya? El renunciar. ¿Mm? Yo recuerdo que cuando a mí me empezó a gustar Gaby, yo fui y hablé con la tía Berta, que es la esposa del tío Chelo, y ella me dijo, ahora sí vas por buen camino, como que antes estaba desenfocado. Y ella me dijo, ahora sí vas por buen camino, dale con todo, ¿no? Y cuando fui a hablar con Chelo, él me dijo, si es ella, en 2 semanas quiero ver un anillo en su mano. O sea, compromiso. No sé cuál es el concepto que tenían de mí. Compromiso. Compromiso. A veces hay ciertas acciones en nuestra vida que lo que requieren es que tú te comprometas. Pero no siempre es fácil comprometerte con lo que tú sientes que no tienes. ¿Mm? En ese momento yo no tenía ni 5 lucas para comprar un anillo. O sea, ni siquiera uno de acero. Pero el punto aquí era el compromiso. El compromiso. Y él me dijo, y lo segundo, Dionisio, la renuncia. Ahora no lo vas a entender, me tocó el hombro y se rió. Me dijo, cuando te cases lo vas a entender mejor. Y así fue. Me casé y a los 2 meses ya entendía que si yo no renunciaba a mí mismo, estas cosas no iban a progresar, ¿no? Pero yo recuerdo que fui al banco y en mi banco aparecieron 130,000 pesos en esos años. ...2007 si no estoy mal. No me quiero equivocar en la fecha porque no digan que se me olvidó. Hasta el día de hoy, yo no sé de dónde vino ese dinero. Pero sí sé de dónde vino el anillo. Y sí sé que a las 2 semanas estaba puesto en su mano. Y han pasado 17 años. Y lo que nos ha sostenido es el compromiso. Entonces yo quiero que sepas, amado, que el compromiso no siempre va a ser como tú quieres o como tú deseas. Pero el compromiso es lo que te sostiene porque entiendes lo que verdaderamente significa el amor. Hace algunos años un ministro me dijo, Dionisio, predica el mismo mensaje en 2 iglesias. El mismo. No le cambies nada. Pero en una de las iglesias haz un llamado al compromiso. Y en la otra haz un llamado a la bendición. Y cuéntame cómo te va. Hoy cuando yo preparé este mensaje, bueno, no hoy cuando lo preparé, sino hoy mientras que lo reestudiaba, yo me acordaba de esto, del llamado al compromiso y el llamado a la bendición. ¿Sabes cuál fue la diferencia cuando yo lo experimenté? Que cuando yo hice un llamado a la bendición, el altar se llenó. Pero cuando yo hice un llamado al compromiso, pasaron muy poco.
Y mi pregunta esta mañana era, ¿cómo va a ser en mi iglesia? Amén. Así que yo sé que aquí hay gente dispuesta a comprometerse. Así que aquellos que quieren que oremos juntos, pasen aquí al frente.